Hola, Dios te bendiga, qué bueno poder saludarte, que seas parte de este canal de YouTube de Cristianita Chic by Dalia, que semanalmente compartimos a través de este canal diferentes reflexiones de la palabra del Señor. Si es tu primera vez con nosotras, te invitamos a que te suscribas. No te pierdas ninguna de estas reflexiones y a la misma vez compártela con otras personas que necesitan también escuchar esta palabra. Y en esta hora quiero compartir contigo una reflexión de la palabra de Dios y te invito a que busques la palabra en Marcos capítulo 4 versículo 35. Y este texto de la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Esta historia bíblica es preciosa. Nos recuerda un momento en cuando Jesús se encontraba con sus discípulos y Jesús le extiende esta invitación a sus discípulos. Vamos en la barca y vamos a cruzar hacia el otro lado. Pero hay algo muy interesante. Vemos que los discípulos, juntamente con Jesús, emprenden este viaje en la barca. Pero en medio de esa travesía comienza una gran tormenta a azotar su barca. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba durmiendo. Y en ese momento yo me pongo a pensar que tal vez los discípulos se estaban preguntando qué está sucediendo. Si Jesús fue quien nos dio la invitación, nos extendió la invitación para que pasemos al otro lado. Y mira lo que nos está pasando. No entendemos por qué esto está sucediendo. Y sabes, muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Tal vez a tu vida Dios te ha hablado de promesas maravillosas. Tal vez a tu vida Dios ha trazado unos planes maravillosos. Y te ha dicho: ven, pasemos al otro lado. Pero en medio de esa travesía has tenido que pasar por desiertos, has tenido que pasar por diversas situaciones, tal vez enfermedades, situaciones familiares que jamás imaginaste tener que experimentar. Pero sabe, aunque te encuentres en medio de ese desierto, aunque estés pasando por esa prueba difícil, hay una palabra que ya Dios habló. Hay una palabra que ya Dios declaró: pasemos al otro lado. Y si analizamos ese texto, nos dice: pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que no estás solo. Que la invitación no es para que tú te vayas solo, sino que Jesús mismo está diciendo: yo voy a estar contigo. Vamos juntos a poder cruzar hacia el otro lado. Y lo interesante de todo esto es que al comienzo de esa travesía Jesús no le dijo a los discípulos lo que iba a suceder. Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos: quédense tranquilos, va a pasar una tormenta. Y en ningún momento les advirtió de lo que venía en el camino. Simplemente y sencillamente le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que creer en mí, en lo que yo he hablado, en lo que yo he declarado. Y aún así, la palabra del Señor nos relata que en medio de esa tormenta azotando, de ese viento fuerte, los discípulos sintieron temor. Y los discípulos se atemorizaron al ver y pensaban que podían hasta morir, olvidando que quien estaba con ellos en la barca era Jesús, aquel que al comienzo de la travesía le dijo: pasemos al otro lado. Y le repitió y le recalcó: pasemos al otro lado, reconociendo de que Él estaría con ellos, reconociendo de que Jesús estaría ahí de su lado y de que estando con Jesús, bajo su compañía, bajo su cuidado, nada le iba a suceder. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, esa es la palabra que hoy Dios quiere recordarte. Tal vez te encuentras pasando una travesía difícil en tu vida, situaciones que no tienen explicación,
Pero si ya Jesús te habló, ya Jesús declaró esa palabra, ya hay promesas que están vigentes para ti y tu familia, y te invitó a que pasemos al otro lado, no temas. Que así, con las pocas fuerzas que tú puedas tener, ten la seguridad de que el Señor te recoge en sus brazos y te da las fuerzas para que tú puedas continuar hacia adelante. Solamente no temas. Confía en que Él te va a dar la victoria, en que Él va a permanecer ahí a tu lado. La palabra del Señor nos lo dice. En este mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos que el Señor ha vencido al mundo, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es la hermosa promesa del Señor para nosotros. Y recuerda que si ya Él habló, ya Él lo declaró, esa palabra se va a cumplir. Solamente activa tu fe y decide creerle a Dios. Deseo que esta palabra sea de mucha, mucha, mucha bendición para ti, que aumente tu fe, que te recuerde esas promesas que ya Dios habló y declaró sobre tu vida. No las olvides. Dios no se ha olvidado de ellas y Él te va a seguir ayudando para que puedas seguir hacia adelante y puedas vencer en su nombre. Dios te bendiga mucho, hacia adelante, no te rindas y sigue agarrado de la mano del Señor, confiando que en sus manos vas a estar seguro. Dios te bendiga mucho y hacia adelante.